Bueno, hoy vamos a arrancar rápidamente porque tenemos una entrevista muy importante, muy importante. Un tema muy actual. Un tema muy actual que es muy importante tratar, ¿no? Y principalmente para contestarle a la gente las dudas que tiene al respecto, ¿no? Gente, debo informar que acaba de llegar Seba. ¿Acaba de llegar Seba? ¡Vamos! Ahí lo tenemos del otro lado. Dale, unite. Bueno. Venite. Venite, Seba, venite. Vino la mascota de Radar. Bueno, vamos a estar hablando ahora, ya, con Daniela Hosborg. Daniela es doctora en Ciencias Bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y también participa interviene, digamos, en los protocolos para vacunas combinadas. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buenas tardes. Todo bien por acá y espero que por ahí también. Bueno, muchas gracias, buenas tardes también. Y para arrancar con la entrevista, te quiero preguntar cómo analizarías la campaña de vacunación que llevó a cabo nuestro país durante este año en 2020, el 2021 de pandemia. Mira, yo diría que espectacular. Empezó la campaña el año pasado, a fin de año, cuando era increíble tener ya vacunas, ¿no? Cuando a nosotros nos preguntaban al principio de la pandemia, sí, cuándo iban a llegar y íbamos a tener vacunas. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Ah, buenísimo. Y nosotros decíamos, mirá, si va todo re bien, con suerte, 2 años para 3. Así que increíble empezar campaña en diciembre del año pasado. Sí. Después tuvimos un poquito de angustia porque vimos ahí un poco de que nos llegaban, pero después empezaron a llegar y muy bien, ¿no? Para la Argentina, hoy estamos si miramos el total de la población, con más del 64% con al menos una dosis, toda la población, y con 2 dosis más de 40%. Así que muy bien. Y si miramos a la población de riesgo, estamos en valores del 80% con 2 dosis. Así que creo que muy bien, inimaginable ya que se haya empezado la vacunación en los adolescentes, con comorbilidades. Ahora, con las vacunas que están llegando de Pfizer, se va a extender eso a los adolescentes que no tienen nada, o sea que se va a universalizar sí, la vacunación. Así que, muy bien. Es una campaña inédita, la cantidad de dosis aplicadas en muy poco tiempo es realmente histórico, y aparte con vacunas que se escaparon en la logística en términos de sus exigencias, ¿no? De estas vacunas, la Sputnik, sí, que requiere más exigente porque la vacuna tiene que estar entre menos 18, menos 20 grados, cuando normalmente todas las vacunas están a temperatura de heladera, digamos, 2-8 grados, ¿no? ¿Y qué nos espera si seguimos con este ritmo de vacunación que, digamos que en el último tiempo, ¿no? Fue increíble porque se venía, bueno, viendo los números se venía bien, pero en este último tiempo hubo como una curva muy exponencial de crecimiento de vacunación en la población. ¿Qué nos espera el año que viene, el siguiente? ¿Qué nos espera con este ritmo de vacunación? No lo sabemos, ¿no? No sabemos, pero sí sabemos que las vacunas son la solución. Digo, no lo sabemos porque es dinámico, ¿no? Claro, Pandemia es no es impredecible. Una foto. Claro, o sea, para decirte, mira, lo que va a pasar exactamente es esto, y vos después me vas a llamar y me dicen, che, Dani, no pasó esto. Claro. Y porque pandemia es dinámica, el virus evoluciona, y si evoluciona nos presenta nuevos desafíos. Estamos viendo que a esos desafíos que nos está presentando estamos respondiendo muy bien. Ahora estamos con esto de la variante Delta,
Delta y viendo a ver qué pasa con la otra Mu. La variante Delta en muchos países provocando terceras o cuartas olas con un número de casos muy grande, pero si en esos países estaba la vacunación, afortunadamente la muerte no acompañó esos aumentos que fueron muy bruscos. Tenemos, por ejemplo, el caso de los países del Reino Unido, con un número de casos diarios muy alto, casi como segunda ola. Daniela, se entrecorta un Quizás poco. un poquitito más bajo, 40.000. Sí. Se entrecortó un poquito, pero ahora se escucha. A ver ahí. Ahora se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. No, te decía que esto de las variantes, y que estamos con la variante Delta y viendo que a ver qué pasa con la Mu, parece que va muy bien, sobre todo en los países donde ha avanzado la vacunación. Y te contaba el ejemplo, por ejemplo, de los países del Reino Unido, que están con, es dependiente, pero 30.000, 40.000 casos, y por suerte la muerte no acompaña ese aumento tan brusco de casos. Y por es ejemplo, variable también. Israel, justamente te iba a preguntar, ¿sucede lo mismo que en el Reino Unido? ¿Hay un salto exponencial de casos y pocas muertes? Sí, Israel también tiene un aumento tremendo y por suerte no acompaña el número de muertos. Tienen algunos problemas porque también hay población que no se quiere vacunar. Ellos tienen vacuna y no se quieren vacunar y entonces están ahí trabajando para que la población se vacune, pero afortunadamente también esto que vemos en el Reino Unido no se ve. Una situación distinta es Estados Unidos, donde es mucho más fuerte esto de no vacunarse. No hay estados que, digamos, todos los movimientos antivacunas están muy fuertes, estados que tienen muy baja cobertura de vacunación y entonces ahí estamos viendo otra situación, pero bueno, es parte de esto de cómo alcanzó la vacunación y cómo alcanzó también la vacunación en la población más vulnerable, ¿no? Yo creo que va viendo un poco los testimonios de gente conocida, de conocidos, y también lo que le sucede a mucha gente famosa, como por ejemplo el caso de Susana Jiménez, que con 2 dosis tuvo enfermedad grave. ¿Qué tan frecuente es ese tema de tener enfermedad grave, que supuestamente es lo que previene la vacuna, con las 2 dosis? Sí, buenísima la pregunta. Es baja la frecuencia, afortunadamente, y es esto de también entender lo que significa la eficacia de las vacunas, ¿no? La eficacia de las vacunas, como cualquier otro medicamento y otras vacunas, y de todas maneras estas vacunas son espectaculares, como también decía de la campaña, se habla de esto, ¿no? La eficacia de 2 dosis depende de la vacuna, ¿no? 70, 80%, y eso quiere decir que puede ser que haya personas que se vacunen, pero que no les alcance, digamos, ellos no montan una respuesta inmunológica lo suficientemente fuerte como para prevenir, ¿no? Ellos no. Estamos ahí con problemas de conexión. Ahora ahí se escucha. Muchas razones, ¿no? Pero en ellos no les funcionó. Pero esa es una frecuencia muy baja, porque estábamos hablando de estos niveles, ¿no? 70%. A ver, espera, voy a que sea más continua la comunicación. Dale, buenísimo. Bueno, estamos esperando. Mientras tanto, muchachos... Sí. A ver, decime ahora. Ahí. Perfecto. Ahí se escucha perfecto. ¿Querés hacerle la pregunta, Grillo? Sí, ¿qué tal, Daniela? Ezequiel Grillo Carreras, el que te habla. Quería preguntarte, yo tengo, por ejemplo, te hablo ya directamente como un vecino o un ciudadano. Yo tengo una sola dosis de Sputnik, ¿no? Tengo que esperar a que me llegue la combinación, y si esa combinación tiene que ser por determinadas vacunas, y si produce, digamos, los mismos efectos, o sea, produce, digamos, el hecho de inmunizar el COVID, ¿no? Sí, esa es también otra pregunta muy buena. La pregunta es, espero que venga el segundo componente y me doy una vacuna, digamos, distinta en esa segunda dosis.
Y la respuesta es que hay que completar esquemas. Lo ha, digamos, marcado la variante Delta. La variante Delta es muy contagiosa y se han mostrado como que resiste un poco a la inmunidad conferida por las vacunas y entonces obliga a que tengamos estas 2 dosis. Entonces, ahora si tenés la chance de usar una vacuna de las que estamos usando acá, distinta del componente 2, la recomendación es que la uses para completar esquema. Hay datos acá de Argentina que se han mostrado muy bien, estas combinaciones que se han recomendado, AstraZeneca o Moderna, con muy buenos resultados, y es algo que en vacunología también gusta, estos esquemas heterólogos, porque hay evidencia, sobre todo en lo que es academia, de respuestas más robustas que los esquemas que usan la misma vacuna como primera y segunda dosis, y también se coincide, digamos, con datos que se han obtenido en otros países con estas vacunas, así que la recomendación es completar esquemas. Claro, yo también tengo otra pregunta muy chiquitita, es sobre el tema de la eficacia. Yo, por ejemplo, hace 2 meses que estoy esperando la segunda dosis. ¿Eso bajaría la eficacia o cómo es ese tema? Con respecto al lapso de tiempo entre primera y segunda, ¿esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Con respecto a la primera, yo recibí la primera y ahora estoy esperando hace 2 meses la segunda, ¿no? Sí, mira, en sí, lo que hay cuando estamos hablando de esquemas de vacunación que tienen más de una dosis como esta que estás planteando vos, siempre lo que hay en los esquemas es un tiempo mínimo entre primera y segunda dosis. ¿Eso qué quiere decir? Que vos no te podés anticipar a darte esa segunda dosis porque el efecto benéfico que se quiere tener con la segunda dosis no lo tendrías. ¿Qué se quiere tener con esa segunda dosis? Que vos generes una respuesta más robusta, de mejor calidad e incluso que aparezca más población de estas células de memoria para que tu inmunidad dure más tiempo. Si vos esto lo anticipás, ese efecto no lo vas a lograr. Y entonces hay un tiempo mínimo. El tiempo extremadamente mínimo es de 1 mes, 21 días, 28 días. Ese es el mínimo que cuando se hicieron los estudios y dada la gravedad de la pandemia, cuando los estudios clínicos se hicieron con este espaciamiento, 21, 28 días. Algunas vacunas se estudiaron también con un lapso de tiempo mayor. Una de ellas fue AstraZeneca, que había hecho un análisis de espaciamiento, digamos, de 3 meses y se analizaron los resultados con un espaciamiento de 3 meses versus uno que tuviera 1 mes. Y el resultado que mostró fue que la eficacia de las vacunas era mayor cuando el espacio entre primera y segunda dosis era mayor. Y lo mismo después se reportó con el esquema de Pfizer. Cuando aumentaban el espacio entre primera y segunda dosis, la eficacia de las vacunas aumenta. Y fue por eso que Argentina, y sobre todo teniendo en cuenta esta escasez que hubo más marcada de las vacunas, decidió espaciar más tiempo entre primera y segunda y tener más población con al menos una dosis, ¿no? Sí. Y el efecto fue muy, muy positivo. Pero después la variante Delta marcó que es necesario tener estas 2 dosis y entonces Argentina se anticipó y dijo, bueno, esto que habíamos dicho de 3 meses lo vamos a cortar un poco, vamos a llegar a una situación de compromiso para poder hacer frente a la variante Delta, y cambió el esquema y dijo, en vez de 3 meses, 2 meses. Así que a vos te va a llegar pronto el turno de vacunación. Excelente noticia, Grillo. Daniela, te quiero saludar, mi nombre es Sebastián y te quería preguntar sobre una noticia que aconteció hace unas horas, y es que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicina hablaron y postularon la suspensión de la aprobación de la vacuna Sputnik V, ¿no? Justamente una vacuna que ya está repartida, redistribuida y aplicada a muchísima parte, no solo de nuestro país, sino también de todo el mundo. Hablaron de un proceso de contaminación cruzada en una planta de Ufa en Rusia. Quería preguntarte qué te parece este comunicado, ¿no? Esta comunicación de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Medicina, y si realmente atenta a lastimar o herir el prestigio de la vacuna Sputnik V.
La verdad que son unas cuestiones que ha trascendido lo que es sanitario, una cuestión política y de geopolítica, ¿no? Uh-huh. La vacuna y el esquema de Sputnik V se ha mostrado acá como un esquema muy positivo. Se han hecho estudios acá en la Argentina de cómo funciona esta vacuna, se ha analizado cómo es la respuesta con una dosis, con 2 dosis, y no solamente eso, sino cómo es la efectividad, porque se evaluó cómo funciona esta vacuna en la población en vida real, y se ha mostrado no buena, excelente. Una vacuna que tiene mucho pensamiento, mucha historia. Hay antecedentes para otras patologías, han hecho sobre esta tecnología que es un adenovirus no replicativo que lleva un pedacito del SARS-CoV-2. Lo habían hecho para otra vacuna que también resultó muy positiva frente al ébola, así que hay mucho dato, y hay mucho dato ahora en vida real en términos de inmunogenicidad, seguridad y efectividad. Así que creo que es una cuestión más bien política y no una cuestión sanitaria. Creo que en poco tiempo esto se va a resolver, pero hay mucha puja entre los países, y bueno, se ve afectado esto. Es algo que estamos viendo de las cuestiones políticas y también de la humanidad, que no ha permitido hacer algo muy importante, que era la distribución equitativa de las vacunas, ¿no? Eso, la inequidad que hay en la distribución de las vacunas, por ejemplo, en África, la verdad que es un dolor en la humanidad. Daniela, te quiero preguntar con respecto al tema de estas vacunas en sí, ¿no? ¿Tienen similitudes con las demás vacunas? ¿Son iguales? ¿Qué diferencias tienen? ¿No? Porque al principio, este año, cuando arrancó la campaña de vacunación, todos creíamos, o mejor dicho, hablo por mí, yo creía que el vacunado no se podía contagiar ni siquiera. Y después tuvimos el caso muy cercano para todos los argentinos del presidente contagiado, y nos pusimos a pensar cómo es esto de que supuestamente la vacuna evitaba el contagio, evitaba la propagación del virus, y el presidente se contagió con ambas dosis. ¿Eso marca una diferencia entre las vacunas, entre estas vacunas y otras? ¿O pasa con todas lo mismo? Sí, dijiste como varias cosas súper interesantes para charlarlas, ¿no? Mira, en sí, las vacunas, todas las vacunas, lo que hacen es algo espectacular, que es evitar que nos haga daño un patógeno, ¿no? Que nos enfermemos, que incluso nos evite la muerte, ¿no? Eso hacen las vacunas. Pero hay una palabrita que hay una diferencia. Una cosa es enfermedad, otra cosa es la entrada del patógeno, en este caso un virus, en este caso el SARS-CoV-2. Sí, ¿se pierde? Sí, ahora se recuperó, A ver, ahí ya estoy arriba del módem, ya no sé dónde. Suele pasar igual, no te preocupes, Daniela. Bueno, está bien. No, lo que te contaba es que las vacunas lo que hacen es esto, ¿no? Evitarnos el daño severo, la muerte. Esta y las otras vacunas que tenemos en el calendario nacional de vacunación, nada más ni nada menos, ¿no? Evitarnos el daño, es una cosa espectacular. Hay dos términos en esto que hay que tener en cuenta. Una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad. La enfermedad es esto de los síntomas, como son la fiebre, los dolores, bueno, eso es enfermedad. Infección es la entrada del patógeno, en este caso un virus, en este caso el SARS-CoV-2, que entra a nuestro organismo y se multiplica. Lo que hace las vacunas no es que evitan que entre el virus, lo que hace es que evitan que el virus que entró nos haga daño, como la mayoría de las vacunas. Así que estas vacunas cumplen lo mismo que el resto de las vacunas. Y vos dijiste otra cosa, ¿estas tienen algo en particular o algo? Bueno, tecnológicamente hubo un salto. Hay vacunas y plataformas vacunales que se están empleando que son que no se habían empleado antes, como son las vacunas. Pero es ARN de sí. ¿Es cierto que el coronavirus no fue aislado? No, sí se aisló, si no se podría haber hecho todos estos desarrollos. Eso es algo incorrecto que divulgó una investigadora.
pero no, sí, se aisló, se secuenció, se estudió, se sabe todo lo que se sabe gracias a entender la interacción del virus con nuestras células, con todo lo que pasa con nuestro organismo. Así que sí está y sí se pudo diseñar. O sea, enseguida cuando se dijo, acá hay un virus que es distinto y por eso lo llamamos nuevo coronavirus y por eso le pusieron SARS-CoV-2, se secuenció, o sea, su material genético se vio en todo su composición y a partir de ahí es que se pudieron diseñar las vacunas, estas que les estaba contando de tecnología nueva, que fueron de las primeras, que son del material genético ARN mensajero, que la lleva Pfizer o Moderna. Pfizer fue de las primeras autorizadas en el uso en la emergencia sanitaria, así que sí se es. Aló. Daniela, yo te quería hacer una pregunta que por ahí nos remonta un poco al pasado, que me da mucha curiosidad también. ¿Dónde crees vos que se originó este virus? Mira, de eso se discutió y se dijo si se había armado en un laboratorio en China y se escapó. La Organización Mundial de la Salud fue a hacer las investigaciones y bueno, a ver dónde había empezado todo. Y esto a nivel científico también se discutió y la conclusión es que surgió de haber hecho unas mutaciones porque estaban en murciélagos y saltaron por esas mutaciones a que pueda ser otro, el huésped, que seríamos nosotros, el humano. Y es tan perfecto la interacción del virus con nuestras células que nadie la podía ni diseñar. O sea, es algo realmente de la naturaleza, es exquisita, digamos, la interacción del SARS-CoV-2 con las células, es como que se mejoró y nadie, digamos, podría estar pensando en algo de esa calidad, ¿no? Entonces la naturaleza. Daniela, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, que se llama María Neira, dijo que si se sigue con el ritmo de vacunación actual en el mundo, en marzo de 2022 se podría terminar la pandemia del coronavirus. ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Pensás que puede ser posible o falta todavía camino por emprender? Puede ser posible, pero no necesitamos que las vacunas lleguen a todos. Todavía tenemos muchos países que han recibido muy poca cantidad de vacunas. Esto que hablábamos hoy de la inequidad, ¿no? Si tenemos poblaciones en alguna parte del mundo que no están recibiendo las vacunas, ellos pueden infectarse. Claro. Si ellos pueden infectarse, el virus se puede multiplicar. Si el virus se puede multiplicar, pueden aparecer variantes. Entonces, lo que tenemos que hacer para que eso se cumpla es trabajar en que las vacunas lleguen para todos. Entiendo. ¿Cuánto dura se estuvo discutiendo mucho el tema de la duración de la inmunidad de las vacunas, ¿no? ¿Cuánto suele durar? En Israel también se decía que había mucho contagio porque ya se habían vencido las vacunas. ¿Cómo es estimadamente el tiempo de vida de estas vacunas? Esa es una pregunta que todavía no tenemos la respuesta exacta. Lo que sí sabemos es que estas vacunas generan algo que en vacunología se busca, que es tener una respuesta de memoria, ¿no? O sea, generar una población del sistema inmune, unas células que se llaman células de memoria, justamente porque ellas recuerdan haber visto al patógeno, haber visto al SARS-CoV-2. Estas vacunas lo generan. Ahora, todas las vacunas que estamos utilizando hoy se diseñaron a partir del conocimiento del virus, ¿no? Del virus inicial que empezó en principios del 2020. Y el virus, por ejemplo, un contagiado, ¿no? Una persona que se contagió, luego de superar ¿no? el coronavirus, ¿tiene, digamos, esa misma respuesta si el virus vuelve a tocar su puerta que tiene la gente que se vacunó? Sí, en general la infección
¿no? La infección natural, la enfermedad natural, genera una respuesta inmunológica que es más robusta que las vacunas, porque genera respuesta inmunológica en las vías por donde entra también, ¿no? En las vías mucosal, que es por donde entra por los aerosoles, y entonces en general tienen una mejor respuesta. Pero tanto el infectado como el vacunado generan esta respuesta de memoria que se busca. El punto es que esa respuesta en el caso de los vacunados se genera a partir del virus original, ¿no? Porque las vacunas todas ellas se diseñaron con ese conocimiento de lo que estaba prevaleciendo, claro, sí, al comienzo del 2020. Ahora el virus sigue evolucionando, entonces nosotros tenemos la respuesta inmunológica montada para el virus original, que comparte muchas cosas con esta variante y por eso pueden hacer frente, pero si sigue variando, puede ser que no tengamos una respuesta fuerte, entonces lo que veamos es que la inmunidad la perdimos pese a tener una respuesta de memoria, pero en realidad es porque el virus sigue evolucionando. Entonces eso lo vamos a tener que ver. Lo que sí se ve que está esta población de memoria que es muy, muy buena, y ya han pasado meses y esa respuesta inmunológica sigue. Así que va a depender un poco de la evolución del virus. Daniela, hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que ya los mayores de 60 años que se aplicaron la primera dosis pueden dirigirse a cualquier centro de vacunación cercano para aplicarse la segunda dosis. Y a todo esto me gustaría aquí realizarte una pregunta, que es para vos, ¿cómo el gobierno manejó la pandemia, pero sobre todo cómo estuvo orientada la campaña de vacunación nacional? Yo creo que estuvo bien en términos de priorizar, ¿no? Se priorizó a los grupos más vulnerables a la enfermedad, empezando por los adultos con comorbilidades, después los adultos sin comorbilidades, al personal de salud que estaba con más riesgo de infectarse por estar más en contacto con el virus. Entonces, eso lo manejó muy bien, sobre todo en el momento más álgido de la distribución de las vacunas en el mundo. Argentina se movió muy bien en términos de tener vacunas, ¿no? Porque firmó contratos con todos los que le aseguraban tener vacunas. Fue criticada por el contrato que hizo con Rusia, pero si no lo hubiese hecho no teníamos esas vacunas que fueron las primeras que tuvimos. Y como les digo, son vacunas muy bien diseñadas y que tienen historia. Y no solamente eso, que buscó tener dosis, y así tenemos esta variedad de vacunas acá en nuestro suelo, y que tenemos algunos nos vacunamos con Sputnik, otros con AstraZeneca, otros con esquemas heterólogos, pero no solamente hizo eso, sino que también empezó a hacer algo que es muy importante, que es generar capacidad productiva, ¿no? de vacunas, claro. Que eso es importante para la COVID-19, y de hecho parte de esto del componente 2 que hubo un retraso en la llegada, en parte se pudo suplir gracias a esa producción, pero además deja este conocimiento, esta capacidad para otras vacunas, ¿no? Entonces nos hace como un Estado más soberano en términos sanitarios, que no es para nada menor. Claro, la producción que lleva a cabo el laboratorio Richmond. Sí, y también teníamos antes que lograron producir el principio activo mAbxience con AstraZeneca, que hubo ese problema en México, claro. Pero en Argentina se cumplió con el objetivo de producir el principio activo de la vacuna. Daniela, te hago una última y te dejamos libre, te estamos matando a preguntas. No pasa nada, con gusto. ¿Habría que vacunarse todos los años? ¿Se espera que hayan vacunas año tras año para el COVID? Eso es lo que parece, ¿no? Eso otra vez es algo que no podemos afirmar tajantemente, pero eso es lo que parece por esto de la evolución del virus, de estas variantes, que, o sea, ya vamos más de 1 año y medio de pandemia y el virus sigue evolucionando. Y esto hace pensar que podría ser algo como la gripe, no todo mucho más controlado, obviamente,
con menos casos, con menos complicaciones, pero con vacunas que quizás se tengan que ajustar de acuerdo a lo que esté circulando, que sean vacunas a la carta, de acuerdo a lo que vaya circulando, ajustar un poco las vacunas como se hace contra la gripe y bueno, hacerlo para estas también, para mantener esos niveles tan buenos de eficacia de las vacunas que se lograron, ¿no? Bueno, Daniela, muchísimas gracias, la verdad, por generarte este tiempo, ¿no? Y aceptar esta entrevista. Y bueno, ojalá podamos tenerte pronto, ¿no? En el programa para preguntarte más cosas, ¿no? Al respecto, que es un tema que nos toca a todos los argentinos y argentinas, y es muy importante lo que aclarás, lo que mencionás, para que todos estén al tanto, informados y tengan el conocimiento, la seguridad, el conocimiento para tomar una decisión, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, por el interés y por el compromiso, porque es un tema de verdad importante y está bueno intercambiar y conversarlo. Así que agradecida. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Bueno, Daniela